Pero muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de la buena programación de Palabras de Vida. Una vez más llegando a ustedes a través de estos medios, agradeciendo primeramente al Señor, pero también a todos los que oran y claman para que la palabra del Señor pueda ser manifestada y predicada. A cada una de las iglesias también que con sus aportes permiten que podamos salir a través de estos medios. Y en esta tarde está con nosotros nuestro amado compañero en el ministerio, Pastor Manuel Martínez Capellán, también compañero en esta programación de Palabras de Vida. Y qué bueno, Pastor, que podamos una vez más llegar a través de estos medios a los televidentes y que podamos saludarlos. Pastor. Dios les bendiga a todos los amables televidentes. Pastor, Dios les bendiga. Buenas tardes también. Gracias a Dios por esta bendición que nos permite llegar hasta este medio para llevarles, como siempre, hermano pastor, bendiciones en la palabra del Señor. Aquí estamos una vez más para que usted sea bendecido. Así que bienvenidos sean todos a nuestra sintonía. Esto es Palabra de Vida. Recuerde que Palabras de Vida siempre se está emitiendo todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, por este canal de televisión ciudadana. Eso es la oportunidad que el Señor ha puesto en nuestras manos, como Zona 57, al frente de nuestro amado presbítero Pedro José Coronado, en esta bendición, Pastor, de poder llegar a través de estos medios y poder predicar la palabra del Señor, Pastor. Es un privilegio de parte de Dios, como hemos referido en ocasiones anteriores, que Dios nos ponga los medios de comunicación en las redes sociales en las manos para que prediquemos su palabra, ya que hay muchos programas seculares que llevan a la humanidad a otras cosas, a hacer cosas que no tienen que ser, pero Dios nos permite llevar su palabra, su poderosa palabra, que es la que hace ecos y la que hace que el corazón sea transformado por el poder de Dios. Pastor, es una bendición poder transmitir el mensaje de Cristo a las almas perdidas, poder alentar a tantos hermanos, tantas vidas que necesitan una palabra de aliento, una orientación, un consejo espiritual para seguir caminando por este valle de sombra y de muerte, Pastor. Pastor, en medio de mensajes que siempre constantemente estamos escuchando a través de los medios, son mensajes que a veces no son alentadores, pero siempre en el Señor hay una palabra que nos insta, nos motiva, nos fortalece, no importa la circunstancia que estemos pasando. Siempre viene una palabra de parte del Señor que nos fortalece el alma, a la vez fortalece nuestra fe para poder caminar y transitar en este camino de bendición, Pastor. Sí, Pastor, muchas veces, inclusive nosotros mismos como ministro de Dios, así es, como Pastor, siervo de Dios, llega la palabra predicada, porque es bueno que también nosotros nos sentemos a escuchar, y Dios nos bendice. A veces estamos cargados, a veces los compromisos de la obra, que de pronto alguien piensa que este es un trabajo fácil, este es un trabajo fácil de llevar, pero es un compromiso, es una responsabilidad que Dios ha colocado en nosotros, Pastor. Más que una bendición, es una responsabilidad, un compromiso con Dios para poder llevar adelante su obra y para poder exponer su palabra, para hacerle bendición a otros y serle bendición para nosotros mismos, Pastor. Recordarles que esta programación está siendo auspiciada por la iglesia de Lagos 1, allí donde pastorea nuestro amado pastor, compañero del ministerio Manuel Martínez Capellán, y este servidor, Pastor Joaquín Jerez, allí de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas. Y estamos en este momento para exponer esa palabra de bendición a cada uno de ustedes. Y decirles que también puedes acompañarnos a cada una de las iglesias. En este caso vamos a escuchar, Pastor, la iglesia de Lagos 1, con esos horarios de cultos, reuniones, donde se enseña la palabra de nuestro Dios. Pastor, siempre hacemos referencia a ese hombre de Dios, que como humano obviamente cometió errores como todos los seres humanos, pero que sin embargo era un hombre conforme al corazón de Dios y que escribió tantas cosas hermosas
acerca de acudir al templo, de acercarnos al templo. Y viene a mi memoria cuando el rey David, antes de ser el rey, él andaba huyéndole a la muerte de Saúl. Y por Siendo allá, perseguido, pastor. por allá en el destierro, escribió el Salmo 84. Dice: cuán amables son tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de mi Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y hay una parte que dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, los que asisten a tu casa perpetuamente te alabarán, pastor. Qué poderoso salmo. Pastor, y el rey, bueno, digamos rey porque ya para los efectos de Dios ya era el rey, aunque todavía no se había posesionado, pero en ese momento para los efectos de Dios ya era el rey ungido de parte de Dios. Y él dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nidos para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Entonces, asistir a la iglesia, al templo, es una bendición, es un mandato de Dios, es una ordenanza, no dejando de congregarnos, como muchos en todas las iglesias y en todas las denominaciones tienen por costumbre, pastor, no dejando de congregarnos. Entonces es importante congregarnos, es un mandato, es una orden, es una ley divina. Escuche, es una ley divina congregarnos en el templo, dice la palabra, y todos los días por el templo y por la casa nos cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso te invitamos en esta tarde a Lagos 1, calle 26, número 1184, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente tenemos reuniones los domingos. El domingo, pastor, el gran día del Señor, donde la iglesia acude porque fue el día que Cristo se levantó victorioso de la tumba y selló con su resurrección nuestra salvación y nuestra entrada al reino de Dios. Los domingos tenemos las reuniones a las 8:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, culto evangelístico y oración por los enfermos. Te esperamos en nuestra iglesia. Búscame en Facebook con la palabra Desde mi púlpito. Estoy escribiendo un tema muy importante que usted se va a gozar en la palabra del Señor. Te esperamos allí en Lagos 1. Y también allí, pastor, en la iglesia de las Villas, el día martes tenemos nuestro poderoso culto de oración, donde buscamos el rostro del Señor, donde tenemos muy claro lo que la palabra del Señor dice, presentar nuestras peticiones delante del Señor, que es agradable. El día jueves, enseñanza bíblica, enseñanza de la palabra del Señor. Y el día domingo, dos preciosas reuniones. En la mañana nuestra reunión familiar, 9 de la mañana, y en la tarde 5:30 nuestro culto evangelístico. Recordarles que también los días lunes, miércoles y viernes en los diferentes barrios hay grupos familiares donde estamos llevando el mensaje de la palabra del Señor, pero también estamos a través de nuestro portal en la web www.contactomisionero.org, donde puedes sintonizarnos, entrar a nuestra emisora en línea 24 horas y a nuestro canal TV, donde transmitimos nuestros cultos en vivo. Iglesia Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 18 5262, barrio Las Villas, y puedes asistir con tu familia para disfrutar de esta bendición. Pastor, vámonos a una pausa y volvemos en unos segundos con un tema poderoso, con un tema de bendición poderoso, pastor. Palabras de vida.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos en esta tarde, pastor, con cada uno de los televidentes, donde estamos hoy muy felices, pastor, porque la gracia del Señor sobreabunda sobre cada una de nuestras vidas y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada día disfrutamos de una misericordia de Dios donde es amplia, donde realmente vemos su mano obrar. Y como tema vamos a traer en esta semana, en este día, lo que es la confianza en el poder de Dios. La confianza en el poder de Dios, porque creemos que estamos en momentos de dificultad, de crisis, y a veces las mismas circunstancias hacen que la fe se debilite, y por eso a veces vemos que en un momento el poder de Dios no puede actuar porque dejamos de creer, pastor. Es un tema muy importante, un tema muy interesante, en el cual yo sé que ustedes, allá los que nos ven, y nosotros que estamos aquí transmitiendo, vamos a ser bendecidos sobre el poder de Dios. Porque lo más importante que se mueve en este vasto universo, pastor, es el poder de Dios. Como usted decía, muchas veces la fe le languidece, las dificultades, situaciones que se presentan muchas veces en la vida de ellos van como decayendo porque hace falta poner la confianza, pastor, en el poder de Dios, pastor. Y vamos a tomar como texto base, pastor, este libro de Éxodo, capítulo número 14, el verso número 31. Éxodo 14, verso 31, es el último versículo de este capítulo 14, y vamos a leer esta porción de la palabra bajo este tema, la confianza en el poder de Dios. Éxodo 14, verso 31, leo para ustedes esta maravillosa palabra del Señor. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En este capítulo 14, culminando, pastor, está hablando de esa respuesta del pueblo y de esa confianza en el poder de Dios, cuando el Señor, en un momento ante sus ojos, cómo destruye el pueblo de Egipto. En otras palabras, más que el pueblo, el ejército que iba tras de ellos. Cuando cruzan el Mar Rojo, vemos cómo el Señor obró maravillas, y vemos que el pueblo fortalece su fe y pone su confianza no solamente en el poder de Dios, sino en el siervo, en la autoridad en la cual Dios había delegado. Pastor, ellos creyeron en los milagros, o sea, su fe se acentuó porque fueron 430 años de espera de ese Mesías llamado Moisés, porque para ellos Moisés fue un Mesías, de ese Mesías llamado Moisés. 430 años en la esclavitud, 430 años siendo oprimidos, 430 años siendo perseguidos, 430 años siendo subyugados, de modo que una larga espera. Y cuando vengan los milagros del Mar Rojo, como usted expresa, pastor, y los milagros que sucedieron, dice la palabra que entonces ellos creyeron a Jehová y creyeron a Moisés, su siervo, porque fueron 430 años de espera. Pero Dios cumple su promesa, porque Dios nunca tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Para ellos fue una eternidad, para Dios de pronto 4 días, pero llegó la liberación, llegó la bendición de Dios, entonces la fe se acentúa,
la fe se le fortalece, la fe se le hace fuerte porque creyeron a Dios y creyeron a Moisés, su siervo. Pastor, en ese lapso de tiempo vemos momentos donde el pueblo languidece, usted dijo eso, donde el pueblo su fe se debilita, que hasta el punto en momentos desconfiaron del poder de Dios, hablaron de Moisés, en ocasiones quisieron apedrearlo, murmuraron de él, pero en ese proceso aún la fe de Moisés en Dios se fortalece, y cuando llegan allí frente a ese gran mar que es tipo del problema, de las dificultades, de lo que quizás a nuestros ojos no se puede hacer, de lo imposible, vemos, pastor, que allí cuando llega, el Señor le dice a Moisés, cuando ve en ese momento de encrucijada, el pueblo de Egipto, o más bien Faraón y su ejército estaban bajo la nube, el Señor los estaba cubriendo, y allí en esa circunstancia, el Señor le dice a Moisés, no es tiempo de clamar, ¿qué tienes en tu mano? Extiende tu vara, y el mar se abre, y el pueblo empieza a pasar. Ahora, en eso vemos, pero ver en ese desenlace cómo el Señor después protege, después de que el pueblo ha pasado, porque no era uno ni dos, eran miles de personas pasando allí el mar, y pasó el pueblo y Dios hizo algo poderoso, pastor. Pastor, ese es un relato histórico bíblico muy emocionante, muy importante, y que aunque muchos escépticos digan lo contrario, ahí están las evidencias de que eso realmente aconteció, las evidencias bíblicas y las evidencias científicas, porque han descubierto en el mar Rojo, que llaman las evidencias, están ahí de que en efecto Dios hizo el milagro. Como usted decía, pastor, Moisés estaba también desesperado, el pueblo desesperado, porque venía Faraón con su imponente ejército. No eran 3 ni 4 soldados que venían, su imponente ejército con carros tirado por caballos, y con caballos, con armamento, era el imperio, y tenían todas las armas sofisticadas de aquel entonces para poder someter, subyugar al pueblo. Y ahí estaban esperando, y comienza el pueblo a gritar, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés, bueno, como todos los siervos de Dios, que vamos y buscamos a Dios en oración, le dijo, no es tiempo de que clame, sino de que avance. Ahí es donde actúa la fe, porque la fe sin obra es muerta. Es tiempo de que actúe. Así es que, ¿qué tiene en tus manos? Tiene una vara tenía en las manos. Una vara, algo insignificante, pero que muchas veces Dios de la cosa insignificante hace cosas grandes, hace cosas maravillosas. Y tocó las aguas con esa vara, y ese mar se abre vertiginosamente en 2 partes. Y ellos, una multitud que según los analistas, los exegetas, los que les gustan investigar todo ese tipo de cosas, según eran más o menos de 10,000 a 15,000 personas que cruzaron el mar en ese entonces. Entonces pasando, dice la palabra, que pasaron en seco, rumbo a la tierra prometida, y en el mar inclusive todos fueron bautizados por el poder de Dios. De modo que, pastor, esto es interesante cuando uno reconoce el poder de Dios, uno se aferra al poder de Dios, porque mire, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Dios se somete a su palabra, Dios honra su palabra, Dios pone por alto su palabra, Dios cumple su palabra. Si hay algo en este vasto universo que Dios cumple, es su palabra. Dios está sometido y sujeto a su palabra, y nadie lo va a hacer desistir. Por eso le dijo a Moisés, avanza. Avanzaron, y el resultado fue impresionante, pastor, por el poder de Dios. Pastor, tan impresionante fue que marcó la historia, aún en el pueblo, y todavía se habla de ese gran hecho, un hecho poderoso. Por eso ese verso 31, cuando dice que vieron los hechos de Dios, los milagros de Dios, confiaron en el Señor y en ese siervo que Dios le daba la palabra. Y vemos que la fe se pone al rojo vivo allí, pastor. Y cuando Moisés tiene su vara y en un momento ve que ese gran mar, pero qué bueno, como usted dice, pastor, la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios permanece, y a través de la palabra Dios obra grandes milagros. Por eso
hermano en esta tarde. Amigo que está llegando a la sintonía de esta programación de Palabras de Vida en este día miércoles. Quiero decirle que el Señor quiere fortalecer su fe. Quizás ha venido menguando, se ha venido debilitando su fe, pero diga el débil, fuerte soy. Y sacaron fuerzas en su debilidad, dice la palabra en Hebreos, y eso es la palabra que el Señor nos da. Nunca Dios trae una palabra, pastor, por casualidad. Si Dios está permitiendo que usted vea esta programación, que esté llegando a este programa, es porque Dios conoce la necesidad. Nosotros no la conocemos. Traemos la palabra que Dios coloca en nuestra boca, y así de pronto puede estar en una situación similar de angustia, de desesperación en el hogar, con sus hijos, en la parte de las finanzas, no sabemos qué, en una enfermedad, pero Dios está aquí en medio nuestro para decirle: confía en mi poder, confía en mi fortaleza, yo soy Dios y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pastor. Pastor, una palabra muy importante que usted expresa, y es que dice que en Dios no existe la casualidad, en Dios no hay casualidad, en Él todo es evidente. Así es. Real, todo es positivo. En Dios no existen casualidades. De pronto, usted, amables televidentes, está pasando quizás por momentos difíciles. Usted, mi hermano, en la fe, está pasando quizás por momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de tribulación, momentos de tantas cosas que suceden en la vida. Y quizá usted, mi hermano, y quizá usted, pastor, quizá eso le ha hecho de pronto menguar, de pronto eso ha minado la fe, de pronto eso ha tergiversado en la visión que usted tiene. El enfoque que llevaba, sí, de pronto que pastor, no ha visto los resultados, digamos a corto plazo, que usted dice, bueno, que no veo los resultados, pero Dios está ahí, Dios es fiel, Dios es poderoso, y hay que confiar en el poder de Dios, que Él hace posible las cosas cuando son para bendiciones de nuestra vida y bendición de su obra, y para que exaltemos su nombre eternamente y para siempre. No se sienta angustiado, desesperado, oprimido, qué sé yo, perseguido. Se siente como que ya no hay alternativa, que no sabe para dónde mirar. Confíe en el poder de Dios, que Él es la única alternativa a cualquier adversidad de su vida, amables hermanos y televidentes que nos ven en esta hermosa tarde. Pastor Manuel y amable televidente, una de las cosas que podemos ver a través de su palabra y que el Señor nos da ese discernimiento a través de ella, es que el enemigo siempre va a tratar, pastor, de poner duda en nuestro corazón, porque el enemigo sabe que en el momento que el creyente en Dios, el Hijo de Dios, pone su confianza en Dios, es el poder de Dios se abre, se manifiesta, y es que, pastor, se glorifica, pastor. Pastor, el enemigo ataca la parte humana. ¿Por qué él ataca la parte humana? Así es, pastor. No la parte espiritual, porque la parte humana es lo que se resiente en la carne. Lo que es sensible, como mucho más sensible, la parte emocional. La carne es sensible y está propensa a cualquier cosa en la vida. Por eso el enemigo pone esa insensibilidad en su vida, en su corazón, en su mente, para que usted se desaliente, se desanima y no sepa para dónde agarrar, pastor. Pastor, y que algo que creemos es que Dios no actúa conforme lo que sintamos. Dios se apresura para poner por obra su palabra. Entonces, cuando el estado de ánimo cambia, usted duda y cree que el poder de Dios mengua o que ya no es efectivo o eficaz, y no es así. O que Dios no lo oye. O que Dios no lo oye, así es, pastor, o que ya Dios no lo oye, o que ya Dios se ha olvidado de usted, se ha olvidado de las promesas las cuales le ha hecho. No, Dios sigue siendo Dios, y Él es Dios y está sentado en su trono, y Él sigue escuchando. Aún dice que su oído está presto para oír, y la Biblia dice que Él está atento, su oído, al clamor de los justos. Pastor, sí, antes de que pasemos a la siguiente fase, muchas veces asociamos esa adversidad por la condición espiritual. Decirme, bueno, ¿en qué estoy fallando? Yo conozco gente de Dios que ante una adversidad dicen, ¿en qué estoy fallando?
¿En qué estoy fallando que no veo la Y respuesta? viene ese pensamiento de culpabilidad, ese sentimiento, pastor. Y es verdad, pastor, y entonces empieza el enemigo a distraernos. Y una de las cosas es que el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puede ser su situación, pero por algo Dios trae esta palabra, para que usted siga adelante, se fortalezca. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta palabra te está fortaleciendo tu fe. Levántate una vez más y confía y pon tu confianza en el poder de Dios. Vámonos a una pausa y volvemos en unos minutos con palabras de vida. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Después de esta breve pausa, continuamos con cada uno de ustedes en esta programación de palabras de vida. Sobre ese tema maravilloso, pastor, la confianza en el poder de Dios. Siempre que vienen los resultados y la respuesta de Dios, no solamente nuestra fe se fortalece, hay un cántico nuevo y lo hemos reflejado en el capítulo 15 del libro de Éxodo, allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Un cántico nuevo de libertad y de júbilo porque el poder de Dios se había manifestado, pastor. Un cántico nuevo porque el poder de Dios se ha manifestado en ese pueblo que, como dijimos en el segmento anterior, había esperado 430 años de que llegara su liberación y poder avanzar a la tierra prometida. Ahora expresan ese cántico nuevo, cántico de alabanza, después de la espera, después de estar en la angustia, porque la espera produce angustia. Yo creo que el único que no se angustia en la espera es el Señor, porque Él es paciente para con todo. Él sabe esperar. Sin embargo, los seres humanos nos impacientamos. Viene a mi memoria el caso de Daniel, 21 días orando para que llegara la bendición de Dios y no había respuesta de parte de Dios. Y le dice el ángel: Daniel, muy amado, del momento que iniciaste tu clamor, fueron oídas tus oraciones en el cielo. Y ahora un cántico nuevo, un cántico de liberación, un cántico de poder, un cántico donde refleja que echó al mar, al caballo, al jinete, las armas de guerra de aquel entonces fueron sepultadas en el mar, porque un pueblo que había esperado, que había sufrido, había sido subyugado, sometido a la esclavitud, a la servidumbre, habían muerto, muchos murieron esperando con esa esperanza de que llegaría el momento de la liberación. Muchos fallecieron, pero llegó el momento y ahora expresan
ese cántico de gratitud, ese cántico de alabanza, ese magnificar a la majestad eterna de nuestro Dios. Y eso nos muestra también, pastor, que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que darle gracias a Dios por tantas cosas hermosas, por tantas liberaciones que Dios hace en nuestras vidas y aún en nuestra vida ministerial. Tantas liberaciones que Dios hace, tantas cosas bellas que Dios se glorifica cuando esperamos en Él, cuando creemos en su poder, creemos en el poder de Dios, nos aferramos a esa promesa de Dios, de que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer la cosa posible. Lo único que Dios no puede hacer es mentir. Dios no puede mentir, pero Él todo lo puede hacer. Y cuando tenemos esa esperanza en Él, en su confianza, en su poder, expresamos, pastor, ese cántico nuevo de gratitud y alabanza a nuestro Dios, pastor. Pastor, fruto de labios que confiesen su nombre, un cántico nuevo en el alma. Por eso el salmista dijo: cantá a Jehová cántico nuevo, un cántico de libertad, un cántico, pastor, no de despecho ni de tristeza, sino un canto de júbilo por las maravillas que el Señor, el Dios poderoso, hace. Hay personas que en lugar de alabar a Dios, lo que hace es que se enmudecen, callan. Pero déjeme decirle que cuando hay libertad, hay poder en la alabanza, en el poder de Dios, hay manifestación divina, hay sanidad, como usted decía, pastor, hay milagros. Y cuando usted alaba al Señor, Dios, el poder de Dios no se hace esperar. Y debemos ser agradecidos con Dios. Hay personas que no son dadas a testificar de lo que Dios hace. ¿Cómo quiere que Dios actúe? A medida que usted manifiesta su agradecimiento a Dios y glorifica al Señor en su corazón y habla de las maravillas de Dios, Dios manifestará aún mucho más su poder, porque sabe que usted es una persona agradecida. Por eso, alabe al Señor. Pastor, cuando hay un cántico nuevo, usted dijo unas palabras en unos momentos, y es que hay personas que no son agradecidas, que de pronto están en la encrucijada del problema y no salen, no se enfocan a poner su mirada y su confianza en ese poder de Dios que libera. El poder de Dios hace tantas cosas maravillosas que libera. Entonces, cuando Dios ve en nosotros esa acción de gratitud y expresamos esos cánticos nuevos, usted decía, no cánticos de despecho, porque hoy en día la gente le canta a las criaturas, nosotros le cantamos al Creador. La gente le canta al amor de la carne, nosotros le cantamos al amor de Dios. La gente le canta a la belleza de la mujer, nosotros le cantamos a la belleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente le canta al mundo secular, la gente le canta al aguardiente, la gente le canta a los vicios, la gente le canta a tanta cosa secular. Nosotros le cantamos al Dios eterno, porque Él es digno de honra y de gloria. Y cuando recibimos de Él su milagro en nosotros, estando quizás frente al mar rojo, que ya no sabemos qué hacer, Faraón viene detrás de nosotros con el ejército, con espada, con jabalinas, con caballos y con todo su fierro a hacernos devolver. Y estamos ahí frente al mar y Dios manifiesta su gloria y nos dice: avanza, porque mi promesa en ti se hacen reales, se hacen positivas. Y mucha gente no avanza, muchos cristianos no avanzan, muchos inconversos no aceptan a Cristo porque tienen miedo, pastor, tienen temor en sí y no se aferran al poder de Dios, que dice: no temas porque yo estoy contigo, pastor. Pastor, viene esta palabra poderosa cuando también el apóstol Pablo, que pasó por momentos de dificultad, un paladín también en el evangelio, un guerrero, un misionero como el apóstol Pablo, llegó un momento por su enfermedad, le habla al Señor y le empieza a decir al Señor: Señor, quítame esto, quítame este yugo, quítame esto. Y dice que el Señor le habla al apóstol Pablo y le dice: mi poder se perfecciona
en la debilidad. Quítame este aguijón Quítame este aguijón de la carne, el cual me abofetea, me golpea me incomoda. constantemente, me incomoda, o sea, me hace la vida imposible. Pero dice el Señor, en medio de eso, mi poder se está manifestando. En medio de esa circunstancia que usted está pasando, mi poder está actuando. Aunque usted alrededor vea adversidad, pero mi mano te tiene sostenido. No te voy a dejar caer, no voy a permitir que el enemigo haga contigo lo que quiera, porque aquel que cree en el Señor no quedará en vergüenza. Y el apóstol Pablo, precisamente en segunda de Timoteo, él expresa con estas palabras, pastor, donde su padecimiento era visible, era latente, lo sentía y decía: por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué palabra poderosa, pastor. Bástate mi gracia, dice el Señor, Que mi poder se perfecciona en las debilidades. Quizá usted se sienta de esa manera, pero Dios está ahí, pastor. Viene a mi memoria usted citando esa parte importante del apóstol Pablo, porque para mí eso es un mensaje poderoso y eso nos muestra la parte humana. Escuche, nos muestra la parte humana de que aunque estamos en la obra y somos predicadores y pastores y evangelistas, vemos los milagros de Dios, y que hacemos milagros de parte de Dios, sin embargo la parte humana está ahí. La parte humana no se va, estás ahí, se irá el día que nos vayamos con Cristo para el cielo. Hermano, y estudiando la genealogía, amables televidentes, de Jesucristo, encontramos gente de toda clase, inclusive hasta una ramera está incluida en esa genealogía, que fue Rahab la ramera. Está incluida. O sea que lo que Dios hace es grande, lo que Dios hace es poderoso, lo que Dios hace es sublime. Por eso aférrese del poder de Dios. No interesa su adversidad, no interesa cuál sea la prueba, quizá una prueba como la del apóstol Pablo, quizá menos, quizá más, pero Dios está ahí. Fue lo que dijo Job: aunque me matare, exactamente, me mataren, en él esperaré. En él esperaré. Porque eso es cuando confiamos, pastor, en el poder de Dios. Que así estemos entre la espada y la pared, sabemos que Dios está ahí. A mí me gustaba mucho la otra vez, cuando andaba en bus, un letrero que decía: tranquilo, Dios está aquí. Es un aviso que alguien colocaba y yo creo que esa es una palabra muy hermosa. Tranquilo, que Dios está ahí en medio de tu adversidad, pastor. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Por esto, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, pastor. No vencedor, sino más que vencedores. O sea, un victorioso declarado. O sea, que en ese texto yo entiendo que Dios nos declara victorioso, porque un más que vencedor es una persona que está fuera de serie. Más que vencedor, más que victorioso, con el derecho de recibir la bendición de Dios por el poder de Dios. Por eso hay que poner la confianza en el poder de Dios, pastor. Pastor, ahí vemos cómo el Señor, en todas estas personas que llama, muestra a través de la Escritura lo humano que eran, lo que sentían, como lo sintió un Elías, siendo un profeta, llamado el profeta de fuego. Mostró Dios a través de su palabra sus debilidades, a través de Eliseo. Pastor, una mujer, después de que Elías hace semejante hazaña de parte de Dios en su ministerio, una mujer lo hizo salir corriendo. A mí me da risa eso. Después de inclusive haber hecho descender fuego del cielo, donde, o sea, vamos a hablarlo, después de esa campaña gloriosa, milagros, después de esos milagros, de la conversión de las personas porque creyeron en Jehová, se dieron cuenta que el poder de Dios estaba ahí. Pero una mujer, a través de ese mensaje, lo hizo huir, lo hizo correr, y después de echar fuego, como dijo alguien, por los ojos hasta por las orejas, sabe que estaba huyendo, estaba corriendo y deseaba morirse, pastor. La parte humana, pastor. La parte humana. Es que, amables televidentes y hermanos y amigos, somos seres humanos que tenemos fallas, tenemos falencias. Estamos luchando con ellas, como el apóstol Pablo luchó con su falla, luchó con su aguijón que él tenía. Y cuando dijo: Señor, quítame esto, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder está ahí para perfeccionarse en las debilidades.
Y eso a Elías no lo menguó, antes lo fortaleció. Fortaleció a Elías esa decisión que él tomó de salir corriendo. Ahí yo siempre he visto ahí la parte humana, porque dice la Biblia que Elías era hombre sujeto semejante a pasiones que la nuestra. Tenía pasiones como la tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos pasiones. Desde el que se crea más santo de todos los santos para abajo, tienes pasiones humanas, porque eso es parte de la naturaleza humana, que tengamos pasiones positivas y pasiones negativas, pasiones buenas y pasiones malas, pastor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros aferrarnos al poder de Dios, pastor. Pastor, lo hermoso del Señor es que a pesar de cómo Elías se expresa y se quería morir, no lo deja solo. Dios es cuando más está ahí y envía un ángel, inclusive envía alimento para que él se fortalezca. Esta palabra, este alimento espiritual está llegando a su vida con ese propósito. El Señor quiere que otra vez usted se fortalezca, levántese, porque el Señor le dijo a Elías algo, pastor: largo camino te resta. ¿Deseas morirte? ¿Cómo te vas a morir ahora? Si ahora que te necesito, te he llamado, te he puesto en el proceso y ahora es que te he levantado. No, al contrario, confía en mí. Y esa es la oportunidad del Señor que nos da. Dios nos da oportunidades. Nunca el Señor nos va a desechar por así, porque Dios da oportunidades, pastor. Pastor, eso es increíble, hermano, lo que usted está exponiendo, lo que exponemos aquí. A veces uno como que la mente humana no percibe. ¿Usted se acuerda cuando Moisés dijo al Señor: ráeme del libro de la vida? Así es, quítame, bórrame. Bórrame de ahí. Es que mire, la parte humana, volvemos al tema, ¿no? La parte humana se resiente, por eso hay que tomar el poder de Dios, agarrarnos, aferrarnos ahí. Porque aunque la parte humana llegue el momento que se resiente, Dios te dice: levántate y come, porque largo camino te espera. No te vas a morir. Ahora es que empieza lo bueno. Ahora es que empieza a trabajar. Ahora es que te necesito. Ahora es que usted va a hacer la obra que yo le he encomendado. Cuando él quería morirse, Dios le dijo: no te vas a morir. Come y levántate, bebe tu agüita, porque largo camino te espera. Usted, compañero que me está mirando, de pronto que no se está mirando, su ministerio no ha acabado. De pronto en esta tarde pensará: bueno, voy a entregarle las credenciales al presbítero porque no aguanto más. Levántese y coma, porque largo camino le espera, pastor. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Vámonos a ir a una pausa, pastor, porque hay que seguir confiando en el poder y esa fortaleza de Dios. Hermanos y amigos televidentes, Dios le bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos en esta tarde de programación de Palabras de Vida. Recuerde que esta emisión todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Pastor, precisamente en el segmento anterior íbamos culminando con esa palabra: mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas o fueres. También vemos un reflejo de un hombre desesperado, alguien que le había colaborado a Moisés
Pero ahora Moisés había partido, ya no estaba, ahora le tocaba liderar un pueblo, le tocaba liderar este proyecto, le tocaba ahora asumir una responsabilidad, porque es diferente estar bajo la sombra de otro trabajando, pero qué diferente cuando ya ahora le toca a usted asumir responsabilidades. Pero vemos que el Señor, que es el que nos llama, Él nos prepara y nos capacita y nunca nos abandona. Pastor. Un gran hombre de Dios, hacemos referencias en este segmento final, un gran hombre de Dios como fue Josué. Josué significa salvación, y un hombre que Dios descargó en él, porque Dios, que era un hombre responsable. Cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo las tablas, Moisés estaba al pie del monte, mientras el pueblo estaba abajo, en el holgorio, en la fiesta, en la verbena, con el becerro de oro y divirtiéndose. Josué estaba al pie del monte esperando su líder, que esos son los líderes, esos son los ayudantes de líderes hermosos que están ahí siempre. Estaba Josué esperando que Moisés descendiera, y son cosas que Dios las escribe en la memoria. Y por eso cuando Moisés tiene que irse, tiene que partir hacia la eternidad de Dios, entonces Dios toma a Josué, al hombre cuyo significado significa salvación, lo toma, lo prepara, lo capacita y le encomienda, le da la gran tarea de poder proseguir con el propósito de Dios, era de introducir la tierra, el pueblo a la tierra prometida. Un muchacho de Dios, un muchacho humilde, un muchacho que no sabía qué hacer. Ahora cuando recibe el encargo, recibe la responsabilidad, porque ya como usted decía, al pie de un líder se puede caminar, pero ya cuando uno está solo, le toca asumir en la faena, ya el asunto es diferente. Pero Dios le dice una palabra muy hermosa: esfuérzate. Se la repitió 4 veces, creo que 4 veces. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y muy valiente, porque tú vas a ser el que va a entrar al pueblo, a la tierra que juró a su padre que la daría. De modo que Josué fue un gran paladín también de las cosas de Dios en aquel entonces. Pastor, algo que vemos, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. Usted dijo, Dios iba escribiendo y veía en Josué un líder, un hombre, una persona en la cual Dios podía delegarle funciones, porque había aprendido de su líder, había aprendido de ese hombre que estaba al frente, que era una persona que también asumió retos. Y ahora el Señor, y su temor era, Señor, el que estuvo al frente es fuerte, el pueblo confiaba en él. Ahora el pueblo ha menguado, su fe en el pueblo había menguado, ahora no sabían qué hacer. Y no solamente eso, aún, pero el Señor le dijo, vas a pasar el Jordán, y en el momento que pases, yo te voy a engrandecer delante del pueblo. O sea, yo te voy a honrar, yo voy a demostrarle al pueblo que yo fui el que te coloqué. Y vemos que cuando precisamente, pastor, en el momento del Jordán, dice que para ese tiempo estaba más crecido. Pero el Señor le dijo a Josué unas órdenes: dígale a los sacerdotes que marchen, que caminen. El sacerdocio, el arca va a ir adelante. ¿Qué es? La presencia de Dios, pastor. La presencia de Dios no puede ir atrás. Tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Dios es el que abre camino. Dios es el que abre senda donde no la hay. Dios es el que marca nuestro sendero. Pero para poder nosotros ser guiados, tenemos que escuchar la voz de Dios y estar en comunión con Dios, pastor. Estar en comunión con el Señor y escuchar, aprender a escuchar. Porque a veces, aprender a escuchar, a pastor. veces Dios habla y gente que no entiende, que le toca decirlo como le dijo Elí a Samuel: cuando Dios te habla, dígale, heme aquí, Señor. Porque a veces hay gente que no entiende, que no sabe discernir la voz de Dios. Entonces cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios, como la escuchó Josué, puede traspasar el Jordán, puede alcanzar la tierra, la bendición que Dios te ha dado. Cuando pone por alto su palabra, cuando honra la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios no estás atrás, sino adelante, en el altar, en tu corazón, en tu mente, en tu hogar. Primeramente, la presencia absoluta de Dios. Y el Señor le da la encomienda a este joven llamado Josué, porque creo que
a la partida de Moisés todavía era un joven. Sí, así es, pastor. Creció ahí. Era un joven y Dios le da ese compromiso y él lo asume con responsabilidad. No con mucha gente que asume los compromisos irresponsablemente. Y por eso Dios en su vida no se glorifica. Él lo asume con responsabilidad. Vemos la historia, todas las hazañas que Josué hizo en el nombre poderoso de Dios porque creyó en el poder de Dios, pastor. Así como hemos venido hablando de Moisés, del apóstol Pablo, de Josué, y Dios nos ha venido mostrando a través de la Escritura la confianza que ellos pusieron en Dios y en su poder, Dios lo hizo. Pero ¿qué de usted, amigo televidente, hermano, en esta tarde? ¿Qué vas a hacer? ¿Has escuchado la palabra? ¿Vas a seguir igual o vas a confiar en que Dios va a hacer algo? Yo quiero que oremos, que nuestro amado pastor pueda orar por usted y pueda orar por todos, porque aún nuestra fe se está fortaleciendo en este momento, pastor. Vamos entonces a orar por usted, amables televidentes y hermanos y amigos, pastores también. Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta tarde y gracias por tantas vidas que nos ven. Te pedimos, Dios, que tú les bendiga, te glorifique en sus vidas, Señor, y que muchos puedan confiar solamente en el poder de Dios para que vean en su vida las cosas grandes y maravillosas que usted hace en el corazón. Gracias, Señor. Le bendecimos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos llegando ya al final de esta programación por el día de hoy y decirles que nos puedes acompañar a las iglesias Lagos 1 y Movimiento Misión Mundial de las Villas. Vamos a dar la dirección allí en las Villas, diagonal 18, 5262. El día martes, nuestro poderoso culto de oración. El día jueves, enseñanza bíblica. Y el día domingo, en la mañana y en la tarde, 9 de la mañana el domingo y 5:30, nuestro culto evangelístico. Visítanos en nuestro portal www.contactomisionero.org. Nuestro amado pastor, con la dirección de la iglesia. También les invitamos a nuestra iglesia en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves, 7:30 de la noche, domingos 8:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Búscame en Facebook con el tema Desde mi púlpito, con temas importantes para que usted reciba más bendición de la poderosa palabra de Dios, porque pastor, aquí predicamos hoy la poderosa palabra de Dios. Este no es un programa de entretenimiento, no es un programa farandulero, este es un programa donde honramos la poderosa palabra de nuestro Dios, pastor. Así es, pastor, y nos gozamos de haber llegado a ustedes a través de estos medios. También, amado pastor, gracias, de habernos acompañado y prácticamente estar en este grupo de trabajo donde estamos llegando. Para mí es placentero poder compartir esta maravillosa palabra del Señor y poder a la vez ver cómo Dios actúa y cómo Dios obra. Palabras, pastor, de despedida para todos nuestros amables televidentes. Dios les bendiga ricamente y te esperamos en la próxima programación. Nosotros salimos los miércoles, pero de lunes a viernes con los diferentes compañeros. Aquí estamos siempre llevando palabra del Señor, pastor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, pastor, Dios les bendiga. Gracias, y a cada pastor. una de las iglesias, hermanos, amigos que nos están viendo en esta tarde, bendiciones para todos. También bendiciones para todos los que están detrás de cámaras, que siempre están allí colaborándonos para que esta transmisión pueda salir de una manera de bendición. Bendiciones para cada uno.